En esa época fue cuando empezaste a andar con Adolfo Ángel, el Temerario. El Temerario Mayor. ¿Cómo lo conociste? En el Bull, ¿te acuerdas del...? El Bulldog, sí, era un bar de rock. Ajá. En la calle de Sullivan e Insurgentes. Exactamente. Ahí yo iba mucho porque tuve mi época, de reventón. Yo iba mucho y una noche estaba él sentado ahí en su mesa. Yo estaba abajo cotorreando con la gente normal, con los mortales, y él estaba como en su área VIP, ya sabes, en una mesa redonda, y él así viendo hacia abajo. Y de repente me empezó a coquetear y de repente me mandó a llamar. Y ahí voy. Ajá. ¿Qué te llama el señor, ¿no? Y ahí voy. ¿Qué te dijo? ¿Cuál fue la primera frase? No, es que me empezó a coquetear es que él es un conquistador, es un Don Juan. Y en ese momento además era, ¿qué? El galán de galanes, o sea, todo el mundo, como que toda la atención de los medios y del medio artístico estaba en él. O sea, como que era muy famoso por los Temerarios, pero además era muy famoso por sus conquistas. Justo acababa de terminar, o había terminado recientemente con Verónica, y entonces pues obviamente yo sabía quién era, pero pues jamás en la vida me imaginé. Entonces ahí voy a la mesa a sentarme a platicar, y a los 3 minutos me tomó de la mano. No. Ajá. Y nunca me la soltó. Me tomó de la mano, platicamos toda la noche, y para cuando salimos de ahí me dijo: ya eres mi novia, tú eres mi novia. No manches. Así. Oye, pero cuando así te agarró de la mano, tú no decías como, ¿qué? No sé cómo se No, claro, o sea, pero yo era una niña, o sea, sí. Vamos, no era una niña, pero sí, tenía 23 años. Y él tenía como Él tenía 31, 32, él me llevaba como 8 o 9. No, pues obvio, y aparte yo en ese momento todavía sentidos opuestos no éramos muy famosos. ¿Ese día se dieron su primer beso? No, y de ahí obviamente ya al día siguiente ya tenía yo flores en mi casa, y a los 2 días ya estaba recogiéndome en una limusina, tenía una limusina él, entonces tú imagínate. ¿Tenía una limusina de él? Él tenía ¿no rentada? No, era su limusina. Que ¿quién anda en limusina en la Ciudad de México? Nadie, no manches. Nadie. Solo las quinceañeras en Reforma. Exacto. No, él tenía su limusina y de repente, imagínate que pasen por ti en limusina. No manches, a mí esta pena me daría, neta. Me daba pena y al mismo tiempo era como de wow. O sea, era como, ¿cómo le digo que no este güey? O sea, sí me agarró en curva cañón. No. Pero la verdad, es un conquistador, es un Don Juan. Vamos, el tipo sabía lo que hacía. ¿Cuáles eran sus planes? O sea, ¿qué hacían? Fíjate que mucho era acompañarlo a su trabajo. O sea, él, en esa época, los Temerarios eran un fenómeno. No paraban de trabajar. Todos los fines de semana tenían bailes en algún lugar de la República, y era viernes, sábado y domingo de ley. Entonces, yo lo acompañaba mucho en sus viajes, y mucho era salir de noche. No, la verdad es que viendo hacia atrás, viendo al pasado, esa fue la época más oscura de mi vida. Era una época de puro salir a antros, a bares, mucha fiesta, mucho alcohol. Yo nunca hice nada más, pero seguramente había mucho de todo, que agradezco profundamente que se me haya protegido y que no se me haya nunca acercado nada más. Pero ahora sí que recordando, seguramente sucedía de todo a mi alrededor y yo ni cuenta me daba. ¿Qué es lo que más te gustaba de él? Lo admiraba muchísimo. Fue la primera vez que yo admiré a un hombre. Okay. Wow. Él fue el primer hombre que yo admiré. Wow. Ajá. ¿Y qué crees que era lo que más admiraba de ti? Yo creo que él me admiraba mucho como cantante. Él me decía mucho que le gustaba mucho mi voz. Y cuando yo lo acompañaba a los bailes, siempre me subía a cantar al escenario. Así me obligaba de ven a cantar. Eso es muy generoso, ¿no? Sí, muy generoso. Era súper espléndido. Súper espléndido. Y yo admiraba mucho eso, la forma en la que él y su hermano y su familia salieron adelante, y cómo él sacó adelante a toda su familia, y cómo protegía mucho a sus papás, a su mamá.
una familia muy unida. Ok. Oye, bueno, en medio de esto, paralelo a esto, pues empieza ya a pegar a sentidos opuestos fuertes. Ya en el 97, como dices, viene el tercer disco. En esta época fue cuando fue Década la telenovela. Década fue al final de los 90. Década la empezamos a filmar en octubre de 1999. Ya para ese entonces, como dices, Sentidos Opuestos estábamos consolidadísimos. Y esa fue mi entrada a las novelas, la primera vez que yo actué en mi vida. Había estado yo previamente en el grupo especial del CEA, porque había un grupo especial, no sé si te acuerdas, un grupo especial donde habíamos... Yo estoy en ese. ¿Ah, de veras? Aunque no parezca así. Yo estuve en el grupo especial del CEA donde habíamos... Para los que ya trabajábamos muchísimo y nos daban clasecitas y podías faltar. Como los 4 años resumidos a 6 meses, ¿no? De actuación, y te enseñaban a usar el apuntador y el manejo de cámaras, todo eso me acuerdo perfecto. O sea, como ya para más profesional. Exacto. Como que ya estabas trabajando. Exacto, para que nos aventaran al ruedo. Entonces, había yo tenido esa experiencia previa, pero nunca había actuado. O sea, la primera vez que yo actué en mi vida fue en la novela Década y con una villana con toques de muchísima comedia, porque era una villana torpe. O sea, todo me salía mal y no sabes cómo me divertí. Esa novela la recuerdo como muy, o sea, físicamente muy demandante y muy agotadora, porque al mismo tiempo que estábamos haciendo la novela, estaba yo haciendo conciertos de Sentidos Opuestos todos los fines de semana. Entonces o sea, yo no dormía. Además, yo me acuerdo que ahí fue como que llamó muchísimo la atención tu actuación. Fue así como de wow, o sea, porque realmente era muy sobresaliente. No quiero decir que sobresaliente sobre los demás, porque no podría decir eso. Claro. Pero sí era muy sobresaliente. Que de hecho, eso te quería preguntar desde hace una vida. O sea, ¿qué onda con tu forma de actuar? O sea, yo me acuerdo cuando vi. Porque luego vinieron muchas novelas, o sea, realmente vinieron muchos, Salomé, esa de los niños donde eras la protagonista, Dulces. Sueños y Caramelos. Amarte es mi pecado, que para mí es la mejor novela que hice con don Ernesto Alonso todavía, Yadira Carrillo, Sergio Sendel, Ni contigo ni sin ti, con Lalo Santamarina. Muchas novelas. Yo no soy tan novelero. Pero cuando yo te vi, cuando veo No se aceptan devoluciones, y de repente veo la parte que aún así no la voy a spoiler por si alguien todavía no la ha visto, lo cual no lo dudo mucho, pero hay una parte cuando apareces tú y te veo actuando así, y nada más déjate actuando, y hablando ese inglés, dije, ¿qué pedo? O sea, ¿en qué momento Alessandra actúa así y habla así inglés? Ay, gracias. O sea, lo traes natural la actuación. Muchas gracias. Fíjate que la actuación la descubrí como consecuencia del éxito de Sentidos Opuestos. O sea, a raíz de Década fue que me descubrí como actriz y que descubrí una nueva pasión, porque me enamoré de la actuación cañón. Y entonces fue Salomé, o sea, fueron una tras otra, y ahí fue cuando hicimos una pausa, Chacho y yo, cuando Sentidos Opuestos dijimos, pues creo que ahora es cuando toca hacer una pausa, porque yo empecé a hacer novela tras novela tras novela y estaba fascinada. Chacho empezó a hacer también muchas cosas de producción por su cuenta. Y entonces ahí vino la pausa de Sentidos Opuestos, que jamás nos imaginamos que iba a ser una pausa de 10 años. O sea, era vamos a descansar y ahorita nos vemos. Y de repente pasaron 10 años. Pero de repente haces tú una carrera en individual. También. Y no era también raro así que Chacho te dijera, ¿cómo, güey? O sea, nos separamos y entonces ahora tú estás haciendo individual tu carrera, y ahora yo estoy produciendo también unas cosas de tu carrera individual. Sí. Bueno, de solista. ¿Estuvo raro o no? Sí, estuvo raro. Surgió la oportunidad. La misma compañía de discos donde hicimos toda la carrera Sentidos Opuestos, EMI Music, me ofreció un contrato como solista. Y entonces, pues tomamos la oportunidad. Ese primer disco mío de solista, a mí me parece una joya, me encanta. Bueno, de los 3 que grabé, hay 2 que me fascinan. Y bueno, intenté el camino de solista. Alter Ego, ¿no? ¿Se llamaba? Alter Ego fue el primero. Después hice Rompecorazones con Televisa Music. Y ya el último fue completamente independiente. Lo produjimos mi papá y yo. Ese no tenía magia, fíjate. Ese fue un disco que me enseñó muchísimo
como productora, o sea, me enseñó mucho, me dio mucha experiencia como productora y fue muy padre tomar las riendas de mi carrera yo solita y tomar decisiones yo y aprender de la industria. Y fue muy padre también aprender de los productores con los que trabajé en Estados Unidos, en Los Ángeles precisamente. Pero el disco en realidad no tenía mucho de mi esencia. Ok. Pero sí, era raro. Siempre fue muy raro no tener a Chacho al lado. O sea, las veces que hice promociones y los conciertos que hice, porque hice algunos conciertos yo sola, me faltaba algo. ¿Y nunca le hablabas por teléfono? Así de... Sí, Chacho, hablábamos. así de te extrañé en el escenario. Sí, alguna vez sí. Pero sí me sentía rara. O sea, no terminaba de sentirme como pez en el agua. Okay. Como me siento cuando estoy con él.